Buenos días, amigos. En verdad, estoy contento de estar aquí esta mañana, en esta hermosa mañana de invierno, el sol brillando, nuestros corazones contentos. Mientras estaba sentado allí con el reverendo señor Biller, mientras él estaba grabando del Espíritu Santo cayendo sobre el edificio, y la gente regocijándose, los niños contentos. Estamos agradecidos de estar vivos y entre aquellos que pueden venir hoy a los servicios. Ahora estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Y mientras los sugieres allá atrás, cuando alguien entra, tienen algunos asientos por aquí. Pueden sentarse en la parte de atrás, en el altar, y otra parte de una banca aquí en el frente también, si la gente llega un poco más tarde. Ahora, esta semana que viene, empezamos entonces la gira del año, otra gira mundial, comenzando el próximo, el 12, será este próximo miércoles, en Chicago, en la iglesia de Filadelfia, y en la campaña. Y luego, me supongo, de allí nosotros, esta mañana, comenzando el 3 de febrero, comenzamos en Lubbock, Texas, en el auditorio Cotton Bowl, allá en Lubbock, Texas. Luego de allí a Phoenix, y luego a la exhibición de ganado entre Los Ángeles y Southgate, en California. Y luego, si el Señor quiere, queremos ir a Honolulu de allí. Ahora, en verdad, aprecio a toda la gente que ora. Si tan solo le pidieran al Señor cada día una pequeña oración por mi salud. Ustedes difícilmente sabrán de este lado de la eternidad cuánto dependo de ustedes orando por mí cuando estoy fuera. Estuve agradecido de escuchar al hermano Tommy esta mañana en su testimonio de cómo Dios tiene sus brazos abiertos, siempre dispuesto a recibirlo a uno. No importa lo que usted haya hecho, Él aún está con sus brazos extendidos para recibir a toda alma arrepentida que venga a Él. Sin importar lo que usted haya hecho o cuán grande sea el pecado, Él siempre está dispuesto a perdonar. Dios lo bendiga, mi joven hermano. Ahora, yo estaba notando los resultados de la reunión del domingo pasado, las personas por las que se oró. Tenemos unas pequeñas entrevistas en privado para que las personas... Déjenme decirles, pues amigos, la razón por la cual no tenemos servicios de sanidad aquí, ustedes entienden, no tenemos ningún lugar adecuado para atender a la gente. Así es. Nunca se anuncian los servicios de sanidad aquí en el tabernáculo, aunque oramos por los enfermos cada vez que estoy aquí. Y los auditorios son difíciles de encontrar y demás. Y ustedes, visitas que vienen de diferentes partes del país. No hay demasiadas personas del Evangelio completo aquí mismo en la comunidad, o por lo menos en las cercanías aquí. Pero ellos, no todos los que patrocinan las reuniones, o que cooperan en las reuniones más bien, son personas del Evangelio completo, porque hay muchas de ellas que son iglesias diferentes. No tratamos de representar a ninguna organización eclesiástica en particular. Solamente tratamos, con la ayuda de Dios, de representar al Señor Jesucristo. Y gratuitamente, para todos, para todos. Yo, por mi parte, noté el domingo pasado, en el cuarto, que había un hermano de color que acababa de ser salvo, hace unos meses, y su amada esposa. Y ella era una lisiada, usando un apoyo, y él estaba horriblemente herniado. Y mientras hablaba con él en términos privados en la oficina de diáconos en una entrevista privada, pues había llamado con anticipación y hecho cita. Cada domingo recibimos los que podemos, cada domingo. Sentí mientras estaba sentado allí y la inspiración del Espíritu Santo, pues una señora acababa de salir allá, ella estaba en muletas, que había salió caminando sin ellas. Y este hombre, creyendo definitivamente en el Señor Jesús, pues se oró por él con una terrible y gran hernia. Y yo dije,
Le dije, ahora, esa hernia comenzará desde este mismo momento a regresar a su lugar. Dije, ahora, a medida que retrocede, entonces observe usted cómo va entrando, lo cual le dará más fe. ¿Ven? La fe tiene que estar basada en algo, no solo en un pensamiento mítico. Tiene que tener algo, básicamente, sobre qué pararse. La fe. Y por eso creemos que la palabra de Dios enseña sanidad divina, liberación del alma, liberación del cuerpo, y lo basamos en la palabra eterna de Dios. Y le dije al hermano, ahora para que usted sepa que le he dicho la verdad, pues viéndolo a él delante de mí en la visión, dije, tome cuando usted regrese a casa y amarre una cuerda alrededor de esa hernia y mídala. Y luego corte esa cuerda y no la toque más hasta el próximo domingo. Y antes de que usted venga, tome eso, tome otra cuerda y envuélvala alrededor de eso y tráigame la diferencia de lo que se encogió en las cuerdas. Él dijo, lo haré. Bueno, aquí está la cuerda, cortada como a 1,5 pulgadas, sí. Aquí está sentado el hombre para que ustedes puedan ver lo que ha sucedido. Ahora, algo ha sucedido. Yo nunca en mi vida he visto alguna vez que Dios haya dicho algo, o lo haya dicho por medio de una visión o una revelación que no haya sido exactamente de la manera que Dios dijo que sería. ¿Ven? Exactamente. Su esposa, el domingo pasado, estaba caminando apoyada en una muleta o caña, bastón. Y me fijé en ella hoy. Ella, allí adentro, apenas podía caminar. Yo le dije que el Señor la sanaría. Ella tenía una extremidad que estaba rígida. Y la vi caminando. Ella había llevado su bastón al hombro allá adentro. Y aquí está ella hoy. Allí hay otra dama, otra de ellas, de allá. ¿Quién? Eso fue... Ella estaba en tal condición, con tantas enfermedades, el domingo pasado, y lisiada. Y ella vive allá en algún lugar alrededor de Georgetown. ¿No es así, señora? ¿O en algún lugar allá adentro? Georgetown, Indiana. Ella dijo, pero hermano Branham, yo estoy vieja. Yo dije, pero Abraham también lo estaba. Y era mucho mayor que usted, cuando a él se le pidió que creyera algo que era imposible. Y ella lo aceptó, y allí está. Y aquí está la otra señora sentada justo detrás de la señora de la que estaba hablando, justo detrás de su esposo aquí, la dama de color sentada aquí mismo, y la otra señora allá atrás. Las cuerdas como evidencias, ya no tiene la muleta, como evidencia. Jesucristo vive y reina, como evidencia suprema de que Él se levantó de entre los muertos y está con nosotros este día. ¿Cuánto le agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón que Él aún vive? Él no está muerto. Él resucitó de entre los muertos y vive hoy entre los mortales, siempre dispuesto, capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pudiéramos hacer o pensar. Lo alabamos con todo nuestro corazón, por su bondad leal para con nosotros. Ahora vean si hay más bancas allí. Muy bien, tienen algunas más y podríamos traerlas aquí y sentarlos en la plataforma si ustedes lo desean. Ahora, para la lección de la escuela dominical, me ha tocado enseñar solo un poco en las lecciones de la escuela dominical. Y vamos a, si Dios quiere, tratar de terminar un tema que comenzamos hace unos días aquí en la iglesia, hace unos domingos. Y ahora el hermano Junior, tal vez ellos traerían. Me pregunto si preferirían sentarse aquí en la plataforma y dejar que algunas de las damas. Usted puede traerlo aquí atrás tal vez y hacerlo un poco mejor de lo que sería llevándolo al frente. Y tan pronto como la clase de la escuela dominical termine, en ese salón habrá más asientos libres. Ahora, si alguien que está, tal vez alguien afiliado a la iglesia aquí, es un poco tal vez vergonzoso o algo así para las visitas, el pasar acá. Pero si alguien con afiliación a la iglesia viene y toma esos asientos, probablemente le dará a alguien más un asiento cuando entren. Ahora, hoy estamos estudiando en la bendita palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, el último mensaje fue del libro de Hebreos. Maravilloso estudiar la palabra de Dios.
nos da vida eterna. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y qué hermoso es saber que Él nos ha bendecido para darnos la palabra viva. Dios está en su palabra. Ahora, todos ustedes abran sus Biblias en Hebreos el capítulo 7. Y trataremos de no tomar demasiado tiempo esta mañana, sino solo un poco de exaltación de Cristo por la palabra, para que podamos hacerles ver lo que Él es y por qué estamos aquí hoy. Por qué el cristianismo es lo que es, al hablar de la palabra. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios, la palabra. Ahora, podemos tomar las páginas y voltearlas así, pero solo hay uno que puede abrir la palabra, y es Cristo. Pues ellos lo vieron a Él en la visión como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Juan miró, y no había nadie en el cielo que fuera digno de abrir el libro o que pudiera desatar a los sellos del mismo. Y Él vio un Cordero como inmolado desde la fundación del mundo, quien vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y abrió el libro y desató los sellos. Ahora, Él es el autor del libro. Hablemos con Él un momento antes de abrir el libro. Nuestro bondadoso Padre Celestial, con grandes corazones de profundo amor, venimos hoy a ofrecer nuestro tributo de alabanza y acción de gracias a tu glorioso nombre. Siendo tan consciente de nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, el inocente por el culpable, llevando sobre sí los pecados de todos nosotros, quitándolos, y pagó el precio supremo. Dejó satisfecho a Dios y resucitó para nuestra justificación, sentado hoy a su diestra, siempre vivo para interceder sobre nuestra confesión. Oh, cuánto te agradecemos por esta sólida esperanza que tenemos. Cuando todo a nuestro alrededor está cediendo, aun la vida mortal misma, nuestros corazones están puestos en esa esperanza eterna y bendita. Muchos aquí están necesitados esta mañana, Padre, por causa de su espíritu, por causa de su alma. Oramos que tú salves a los que no son salvos. Concédelo, Señor, dales una caminata más cercana a aquellos que son indiferentes hacia ti. Y oramos que tú sanes a todos los que están enfermos para que se cumpla lo que fue dicho por nuestro Señor mismo. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y que Él dijo que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y ver aquí, en este pequeño edificio, esta mañana, muchas personas que hace unos días usaban muletas, caminando hoy sin ellas, normalmente, levantados y sostenidos por el apoyo de los brazos eternos de nuestro Señor Jesucristo, caminando. Aquellos que estaban muriendo de cáncer están aquí, sanos. Tus siervos, los médicos, declarando que no pueden encontrarlo, ya no está. Te damos gracias por estas cosas. Perdona nuestras faltas y llena nuestros corazones de amor. Háblanos a través de tu palabra ahora, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Solo un pequeño adelanto para captar los sentimientos de nuestra lección escritural esta mañana. Hemos estado hablando de la seguridad de la esperanza que está en nosotros, expresada tan hermosamente aquí en la carta a los Hebreos. Después de leer cómo Dios trató con su pueblo, Israel, en los días pasados, entonces vemos que la promesa nos fue extendida. Nos da una gran seguridad al ver que todas esas cosas que sucedieron allá en aquellos días fueron ejemplos de lo que Dios está haciendo por nosotros hoy, para sus hijos creyentes. Y ahora un pequeño repaso de la lección del domingo anterior del capítulo 6 de Hebreos. Comenzaremos como en el versículo 12 o 13 aquí.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Estoy seguro de que la clase puede recordar cómo tomamos eso, viendo lo que Dios había hecho, cómo Él le había prometido a Abraham que Él le daría este pacto, y lo haría con él y su simiente para siempre. Y Dios juró un juramento, y cualquiera que jura un juramento, jura por alguien más grande que ellos. Así que Dios no tenía a nadie más grande que Él mismo por quien jurar. Así que Él juró por sí mismo que Él cumpliría este pacto con Abraham. Entonces, ¿qué fundamento tan firme? Ustedes, santos del Señor. Si abordamos este tema hoy con mucha sensatez, con calma, no se alteren. La fe nunca se altera. La fe nunca se apresura. La fe sabe de lo que está hablando. Ustedes no vieron a nuestro maestro alterado por nada. Parado junto a la tumba de un hombre muerto, él estaba tan tranquilo como cuando se sentó en el monte y miró sobre Jerusalén. Enfrentando el problema en un barco en los mares turbulentos y las olas sacudiendo, él descansaba tan completamente confiado en Dios que ni siquiera prestaba suficiente atención para despertar. Siempre imperturbable. Así es la fe. Ahora, encontramos aquí que la razón por la cual nosotros podemos estar tranquilos es porque le fue dada a nuestro padre Abraham y a sus hijos. Y Dios, quien dio la promesa, juró por juramento que Él la confirmaría y la cumpliría. Y eso es lo que Él ha hecho. Y hallamos que los hijos de Abraham no son judíos exteriormente, los que son de la tribu del linaje de Abraham. Pero por medio de Abraham vino Isaac, por medio de Isaac vino Cristo, por medio de Cristo bendijo al mundo, porque dice Abraham y a su simiente, la cual era Cristo. Y por medio de eso, todas las tribus de la tierra iban a ser traídas a este pacto. Y el pacto le fue dado a Abraham incondicionalmente. No, Abraham, si tú haces algo, yo haré esto, sino yo ya lo he hecho. ¿Ven? No es lo que hacemos nosotros, es lo que Él ha hecho por nosotros. Nada que pudiéramos hacer para merecer algo. ¿Quién entre nosotros, los injustos, llegar a hacer algo para merecer algo ante el gran Jehová Dios y su gran suprema santidad? ¿Ven? Nosotros lo único que podemos hacer es aceptar y estar agradecidos por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Oh, es tan sencillo, ¿no es así? Y estoy seguro que muchas veces, en el pensamiento de la gente, tratan de hacer de la sanidad divina y demás algo muy alejado, algo muy distante. Si yo tan solo pudiera alcanzarlo. ¿Podrían ustedes imaginarse a Jesús diciendo, ahora permítame examinar mi fe y ver si tengo suficiente fe para hacer esto? Veré si tendré que ayunar por un tiempo para ver si tendré suficiente fe para hacer esto. Él estaba completamente inconsciente de la fe que él tenía. Él simplemente lo habló y sabía que así sería. Así como ustedes han venido de sus hogares hoy. Ustedes probablemente quieran regresar a sus hogares. Le dijeron a su esposa o a sus seres queridos, regresaré en algún momento después del mediodía. ¿Cómo lo sabe usted? Usted no trata de preguntarse, ¿tengo suficiente fe para ir a casa? ¿Tengo suficiente fe para conducir mi carro? Ustedes inconscientemente encienden la llave, manejan y se van a casa, ¿ven? Es la fe inconsciente la que lo hace. Así es en Cristo. Simplemente decimos inconscientemente, esa es su palabra, eso lo concluye, ya no hay más, y seguimos. Así es como ellos sanan. Ahora, Dios jurando por sí mismo, sin nadie mayor. Nos daremos prisa a eso porque nuestro tema de hoy es sobre Melquisedec. Melquisedec, el gran príncipe y rey. Ahora el versículo 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, porque Él iba a ser multiplicado a toda nación. Y el Evangelio por medio de Cristo. Ahora, no podía hacerlo bajo la dispensación de la ley, porque no llegó tan lejos, solo a los circuncidados, y ese era el judío. Pero en la esfera del Espíritu Santo, Él ha circuncidado todo corazón, ¿ven? Todas las naciones. Él multiplicará a Abraham a todas las naciones. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
¿Cómo nos detuvimos en eso? De cómo Abraham pacientemente soportó. Soportar es ver a qué? Al Dios invisible como si él fuera visible, parado delante de él. Y después de su paciencia, después de haber soportado la dura batalla, heredó la promesa. Ahora, ¿no es extraño? Parecía como que Dios podía haber bajado la mano y darle la promesa en ese momento y hacer el trabajo allí mismo. Él pudo haberlo hecho. Ana, cuando estaba en el templo y estaba orando, y Elí salió y pensó que ella estaba borracha, y ella dijo, no estoy borracha, sino que estoy orando que Dios quite mi oprobio. Él dijo, Jehová Dios te conceda tu petición. Ahora, Dios pudo haber puesto al pequeño Samuel en los brazos de Ana. Todos sabemos eso. Él es el creador de todas las cosas. Solo lo habla existencia. Él pudo haberlo puesto directamente en el brazo de Ana. Pero en lugar de hacer eso, era el procedimiento regular de 9 meses antes de que naciera el pequeño bebé. Él pudo haberlo hecho instantáneamente, pero no lo hizo instantáneamente. Él solo le dio la promesa. Y ella heredó la promesa. Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando él comenzó, que entrara a la tierra prometida, toda esa promesa, dijo él, yo se la di a Abraham hace años. Todo está amurallado con filisteos y toda clase de gente grande allá, guerreros. Dijo, ahora todo es tuyo. Estaban los amorreos, los heveos y los fereceos, y todos los de allá y los heveos, jubinitas, filisteos, todo en Palestina. Ahora, Dios dijo, te lo he dado a ti, es tuyo. Ahora, ve y poséelo. Oh, espero que ustedes lo vean, amigos. Es algo que quiero hacerles llegar, para que pongan su fe donde pertenece. Muchas personas, como he visto, ellos tienen fe, si tan solo supieran cómo ponerla a trabajar. Cuando Benjamin Franklin encontró la electricidad por primera vez, él dijo, lo tengo, pero él no sabía lo que tenía. Llegó Thomas Edison y dijo, lo haremos funcionar, y a él no le importó cuánto tiempo tomó. Probó con 10,000 cables, pero con todo él encontró un cable que finalmente llevaría la electrónica o la electricidad por el cable. Él sabía que era un poder y que ese poder funcionaría en nuestro beneficio. Y ahora encontramos salvación, que nos salvará del pecado, que tomará a la mujer o al hombre más vil, al borracho, a la prostituta, y los hará hijos de Dios. Pues esa misma fe, ese mismo poder que levanta a un hombre o mujer caído de eso, funcionará para nosotros de muchas maneras diferentes. Sanará nuestros cuerpos. Si ustedes pueden encontrar el enfoque correcto, usted tiene que hallar cómo hacerlo. Como si yo tuviera una granja en esta colina, llena de buen maíz, y está casi muerto por causa del agua. Y tengo un pozo artesiano en este lado, de la colina. Bueno, yo no puedo hacer que ese pozo artesiano arroje el agua aquí abajo, y a este lado de la colina para regarla. Pero tengo que estudiar esa tierra y ver cómo esa agua puede tomar su propia corriente y curso y venir y regar esa cosecha. Lo hará si la dejo correr en su propio canal. Y así mismo es con el Espíritu Santo y la promesa de Dios. Si tan solo la dejamos correr a su manera y no estorbamos nosotros, sin arrojar nuestras dudas allí porque esto no funcionó y aquello no funcionó. Solo deje que el Espíritu Santo de Dios obre y usted descanse en la promesa. Hará exactamente lo que Dios dijo que haría. Abraham era un anciano de 100 años cuando Dios se le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. El Todopoderoso allí viene de la palabra hebrea de El Shaddai, que significa el seno o pecho de una mujer. Ahora él era anciano, su fuerza había desaparecido. Pero el Shaddai es el Todopoderoso, el dador de fuerza. Y todo lo que Abraham tuvo que hacer para obtener esta promesa fue apoyarse directamente en esa promesa. En otras palabras, como el bebé con su madre. Y amamantar de la madre la fuerza para el bebé. Y nosotros hacemos lo mismo cuando venimos a Dios y vemos su promesa. Nos recostamos sobre Él y absorbemos de su palabra la fuerza de Dios dada en su curso, no tomando nuestra propia mente, solo creyéndola. Después de haber esperado con paciencia, Él alcanzó la promesa. Oh, me encanta eso. Ahora, así mismo funciona para la salvación. Funciona igual para la sanidad divina.
Como Dios en su gran amor e infinita misericordia la dio para nosotros. Ahora, diciendo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, soportó hasta la promesa. El verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, jurar, para confirmación. En otras palabras, si se hace el juramento, entonces ese es el fin de todas las cosas. Si usted viene y dice, hermano Branham, yo como cristiano pongo mi mano sobre la Biblia y juro solemnemente que haré una cierta cosa. Si Dios me permite vivir para hacerlo, lo haré. Muy bien, entonces para mí ese es el fin de toda duda. ¿Ven? Usted me ha jurado que lo haría. Y Dios le juró a Abraham que él cumpliría este pacto con él y con su simiente para siempre. Dios juró por sí mismo que él lo haría. Y al hacerlo, bajo la ley antigua, cuando usted hacía un juramento, bajo la ley antigua, usted mataba un animal, lo cortaba en dos. Y entonces los dos hombres por los cuales se tomó el juramento se paraban entre el animal y escribían en un pedazo de papel cierto contrato. Y rasgaban ese pedazo de papel y se los daban a uno y al otro hombre. Y hacían un juramento sobre este animal muerto, que si ellos rompían ese pacto entre ellos, que fueran como este animal muerto. Así que Dios, no teniendo otro por quien jurar, Él juró por sí mismo, y Él tomó el juramento sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, previéndolo en una sombra. Y en el pacto, cuando Él llevó a Cristo al Calvario, Él desgarró su cuerpo y su alma, y Él levantó su cuerpo para sentarse a su diestra, y envió de nuevo el Espíritu Santo para que estuviera en el cristiano, para hacer lo mismo aquí en la iglesia que hizo en Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, y probando por medio de eso, que Él nos levantará en los últimos días para sentarnos con Él y estar con Él en su reino. Y hoy, poder ver el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo, obrando en la iglesia, confirmando todo lo que Dios dijo. ¡Qué maravillosa esperanza se edifica en nosotros! Al pensar que somos sus hijos y bendecidos por su presencia. Y ahora Él está aquí con nosotros, como la prueba infalible de que Él es el Señor Dios quien le hizo la promesa a Abraham. Ahora escuchen el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por las cosas inmutables, lo cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Qué maravillosa promesa! Dos cosas inmutables. Dios no puede mentir y ser Dios. Ahora, si Dios ha hecho una promesa aquí en su Biblia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Y si Dios ha hecho una promesa en esta Biblia, tenemos este consuelo y sabemos que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, cuando vemos que Él lo prometió en la Biblia, lo creemos alma, cuerpo y espíritu. Es imposible que Él mienta. Ahora, si hay alguna falta, está en nosotros, no en Dios. Pues Dios está obligado a su palabra, porque Él ha jurado por su palabra. Oh, vaya. Estoy seguro que cuando lleguemos a verlo bajo esa luz, las cosas comienzan a tomar forma y a levantarse de manera diferente a lo que solían ser. La sanidad del cuerpo no llega a ser una ficción, llega a ser una realidad. El bautismo del Espíritu Santo no llega a ser una sustancia emocional elaborada, llega a ser una realidad de la presencia del Señor Jesucristo que mora en nosotros para cambiar la vida. Hace unas noches en una reunión de oración, un hombre me dijo, el Espíritu Santo no fue dado solo a los 10 o a los 12 en el día de Pentecostés.
Yo dije, bueno, entonces, ¿qué de los 120 que estaban allí al mismo tiempo? ¿Que lo recibieron? ¿Qué tal allá en la casa de Cornelio, cuando lo recibieron los gentiles? 33 años después, cuando Pablo preguntó a los bautistas si habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron, y les impuso las manos, y recibieron el Espíritu Santo, poniendo la iglesia de Corinto en orden. Él también puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dones de sanidad, y todos esos dones maravillosos, años y años más allá de Pentecostés. Entonces, es hoy para todo creyente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda la gente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos y demás. Allí lo tienen. Es la promesa de Dios, que Él juró que lo haría. No importa cuántas cosas se levanten para tratar de falsificarla o imitarla, cuántas cosas se levanten para tratar de contradecirla o derribarla, ella seguirá y seguirá y seguirá para siempre, porque Dios ha jurado por sí mismo que Él lo cumpliría. Si yo no lo predico y decepciono, Dios levantará a alguien en mi lugar para continuar con eso. Si usted no lo cree, habrá alguien que tomará su lugar para creerlo, en el lugar suyo. Porque Dios ha jurado que Él lo haría. Oh, qué consuelo nos da eso. Y lo hermoso de eso, mi amigo cristiano, es pensar que ahora tenemos la evidencia de eso. Lo tenemos aquí en bendición, lo tenemos en poder, lo tenemos en milagros, lo tenemos en señales, lo tenemos en una fotografía. Lo tenemos de cada manera que Dios lo ha prometido, aún más de lo que Él prometió darnos. Y es infalible, la verdad. La verdad no del hombre, no la verdad de algún maestro filósofo, sino que es la verdad del Dios Todopoderoso. Y qué esperanza nos da. Con razón podemos cantar, mi esperanza se basa en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo alrededor de mi alma cede, entonces Él es toda mi esperanza y apoyo. Porque en Cristo, la roca sólida, nos paramos. En todo lo demás es arena movediza, ya sea la popularidad, ya sea nuestra iglesia, ya sea nuestros amigos, nuestros asociados, quien quiera que sea, ya sea nuestro médico, ya sea nuestro sacerdote, ya sea nuestro predicador. Todos los demás terrenos son arenas movedizas, solo Cristo. Y todo hombre que haya llegado a hacer algo en este gran campo de batalla, de contienda, han sido hombres y mujeres que se pararon solos en esas convicciones. Cuando todo lo demás falló y se derrumbó a su alrededor, ellos aún estaban de pie. Abraham Lincoln de antaño estaba convencido de que tenía la razón. Él se paró solo en sus convicciones, pero lo probó y selló su testimonio con su propia sangre. Jesucristo se paró solo en su día, como un ejemplo de que todo hombre, basado en sus convicciones de la verdad eterna de Dios, que tome su lugar posicionalmente y se parará solo, pero no solo, con Dios, el compañero invisible, quien nos sigue a través de la jornada de la vida, bajando por las sombras, de los valles de sombras de muerte y hacia la eternidad. Él aún irá con nosotros y será Dios. Entonces, ¿sobre qué están edificadas nuestras esperanzas en esta mañana? Porque Dios juró que lo haría con Abraham. Juró no solo a Abraham, sino a cada uno de su simiente. ¿Quién es la simiente? Es ustedes, que han recibido la invitación de venir al Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Por supuesto, hay personas que no son llamadas, pero para cada uno de ustedes aquí esta mañana que ha recibido el llamado, ¿por qué está usted aquí en la iglesia esta mañana? Algo le dijo que viniera. Usted sabe que no fue el enemigo queriendo hacer que usted obre mal, queriendo hacer que usted falle viniendo a la iglesia. Usted no podría hacer eso. Cuando usted viene a la iglesia, usted está haciendo lo correcto. Y Jesús dijo en sus propias palabras que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y a todo el que venga yo le daré vida eterna y lo resucitaré en los días postreros. Piénsenlo, que a toda persona que viene por invitación del Señor Jesucristo se le promete la vida eterna y la resurrección en los últimos días. Por Jehová, el Dios quien juró con juramento que Él lo haría, y envió a su Hijo, y confirmó la palabra, y Él juró que lo haría,
Se lo dio en un tipo a Abraham. Lo cumplió en Jesucristo. Lo resucitó. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó lejos mis pecados. Resucitando, justificó gratuitamente, para siempre. Algún día Él viene. Oh, día glorioso. Allí lo tienen, nuestra justificación. Cada vez que ustedes oyen los terrones caer sobre el ataúd diciendo ceniza a la ceniza y polvo al polvo, tierra a la tierra, nuestra fe mira hacia otra tierra más allá, a donde hay una tumba vacía que algún día glorioso, aquel quien prometió venir, vendrá. Y tan cierto como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos con Él en la resurrección. ¡Qué hermosa esperanza tenemos! Ahora, sigamos adelante rápidamente. Se nos acabará el tiempo antes de que nos demos cuenta. Ahora, yo creo que es el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, penetrando hasta dentro del velo, el ancla de nuestra alma, que entró en el velo, más allá del velo, y se ancló. Ustedes saben, un barco a veces, los militares y demás lo saben, y ustedes que han estado en el mar, cuando en realidad las olas se ponen demasiado fuertes para la barca, ellos la anclan, y tiene una línea que baja, que la sostiene, y puede que le dé la vuelta para acá y para allá, pero esa ancla la sostiene. El ancla, ellos no pueden ver la tierra en ninguna parte, pero echan el ancla más allá del velo, la cual es el agua. Y esa ancla baja al fondo del mar, a la cima de alguna gran montaña en alguna parte. Y se arrastra hasta que se engancha en esa montaña, se aferra a esa grieta allí. Y todo el mar ya no puede moverlo. Está anclado, fuera de la vista. Y toda persona que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, nacido de nuevo del Espíritu Santo, usted ha echado el ancla. Si usted está enfermo y su esperanza está edificada en Cristo, usted ha echado su ancla. El médico puede decir esto, aquello, lo otro, pero tan cierto como que su fe mira más allá. Las olas, los episodios de enfermedad, la fiebre puede subir y todo así, pero su ancla se mantiene dentro del velo. En algún lugar allá en la tierra mística dicen sobre qué han edificado ustedes sus esperanzas. El médico dijo que ya está muerto, la medicina dice que no puede hacer nada, la cirugía ha fallado. Pero mis esperanzas no están basadas en eso. Tenemos nuestra esperanza detrás del velo. ¿Qué velo? Por medio del derramamiento de su sangre, que arrancó su espíritu de su cuerpo. Y entre ese velo allí, el ancla se ha aferrado a algo. Yo vi un barco una vez cuando se balanceaba allá y pensé, ¿qué está reteniendo ese barco en ese mismo lugar? Yo no lo podía entender. Allá en el mar. Y me di cuenta de que las olas lo movían de esta manera y de regreso de esta manera, pero no se movía de ese lugar. Yo no podía ver nada, pero había un pequeño alambre, una cuerda que bajaba desde la proa de ese barco a un ancla que se había enganchado a algo debajo de mí, donde yo no podía ver, más allá de las aguas. Y estaba aferrado allí. Y yo dije, alabado sea Dios. Sí, un día yo encontré un ancla. Leí aquí abajo que dice, el que quiera venir, que venga. Arrojé esa ancla más allá de algo que yo no podía ver. Algo se aferró. Y cuando la batalla está rugiendo, el ancla se sostiene dentro del velo. Cuando los incrédulos se levantan y surgen problemas y todo a mi alrededor cede, nuestra ancla se mantiene detrás del velo. ¿Dónde está? No lo sé. Pero está más allá del velo, en algún lugar allá, anclado en la roca de las edades. Nuestra ancla es firme, inamovible, se sostiene dentro del velo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, segura y firme. Oh, si tan solo tuviéramos un poco más de tiempo para entender lo que significa seguridad. Seguridad. Algo que usted sabe, y es su seguridad. ¿Qué es seguridad? Dios juró por medio de un juramento que Él lo haría. Esa es la seguridad. Aquí hace algún tiempo un hombre se me acercó y me dijo, Billy, quiero venderte una póliza de seguro.
Ahora, el seguro está bien. Yo personalmente no tengo. Supongo que llegué a los extremos con eso. Una compañía estafó a mi pobre padre una vez de mucho, porque él era demasiado analfabeto para leer la póliza. Y de todas maneras, ni un abogado de Filadelfia podía leerla. Así que él dijo, él le vendió esta póliza y él pagó por eso, por mi hermano y por mí, por 20 años. Vino, dijo, valdrá $500 al final de cierto tiempo. Y a través de la depresión y demás, el pobre anciano trabajando. Al final nos dijeron que habían leído mal la póliza. Valía $7.50. Así que eso como que me amargó. Ahora, no todos son así. Hay agentes de seguros sentados aquí mismo ahora. Muchas veces la gente viene y me han dicho, Billy, quiero venderte un seguro. Ahora supongo que eso está muy bien. Yo le dije, mira, ya tengo seguro. Y él dijo, ¿qué clase de seguro tienes? Dijo, ¿qué póliza tienes? Yo dije, vida eterna. Dijo, ¿vida eterna? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿quién vende esas pólizas? Yo dije, el Señor Jesús. Él dijo, ¿y tienes seguro? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿de qué clase es? Realmente, ¿cuál es, Billy? Yo dije, es una seguridad. Él dijo, ¿qué? Yo dije, bendita seguridad. Mío es Jesús. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Él me abrazó, un amigo de la niñez. Estábamos parados aquí, al otro lado de la calle. Dijo, Billy, eso no te pondrá aquí en el cementerio. Yo dije, lo sé, pero me sacará. No me preocupa entrar allí, pero eso me sacará de allí. Así es. Podía pensar en mi póliza de seguro cuando estaba enfermo, pero no me sirvió de nada. Pero en mi seguridad de Jesús, yo tenía un ancla firme. La seguridad de que Dios juró por sí mismo que Él cumpliría toda palabra que Él prometió.